ellos. Amigos, seguimos con más de esta jornada informativa de Despierta RD y pues tal como le prometimos antes de ir a publicidad, recibimos en la entrevista de este lunes a Juan Ignacio Espaillat. Él es asesor en asuntos de combustibles del Petróleo Nacional, vasto conocedor del sistema y del sector de los combustibles en la República Dominicana, a propósito del tema del GLP que tocábamos hace unos minutos. Bienvenido a Despierta RD. Muchas gracias. Bienvenido, Juan Ignacio. Feliz año 2025, un poquito Mamá, atrasado, pero felicidades. Estamos en febrero ya. Estamos en febrero. Bienvenido. Juan Ignacio, hay una escasez, no sé si sabe si es inducida, que se produjo en varias envasadoras de gas licuado en el pasado fin de semana, Santiago, Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. ¿Qué pasó ahí? No, mira, el tema del GLP no es un tema para preocupar en República Dominicana, porque la refinería dominicana de petróleo, que es la que está mejor ubicada para suplir este combustible, ha multiplicado por 3, por 4 su capacidad de almacenamiento. La inauguración de 4 esferas nuevas que se dio en Refidonza recientemente, ahora le permite recibir barcos completos, porque antes tenía que compartirlo con San Pedro de Macorís y finalmente parte del combustible tenía que irse a Pueblo Viejo de Asua, cuando obligaban a tener un flujo de barco completo. Ya refinería sola puede recibir un barco completo sin ningún tipo de limitaciones. San Pedro sigue teniendo... Ya tiene la disponibilidad de depósito para eso. Sí, okay. Suficiente. San Pedro sigue teniendo su capacidad propia para recibir un barco completo. ¿Cuánto trae un barco? ¿Cuántos galones? Wow. Mucho, millones. Bueno, depende. El rojo que viene aquí, sí. el rojo que viene aquí, que refinería se está liberando de él, se está liberando. Era aquel barco que en el 2003-2004 le publicaron a Nadega en primera plana, a 8 columnas, el dueño del periódico, que es el dueño del negocio, ya no tiene la refinería que comprarle a ese barco. Porque aquí estuvimos secuestrados con un solo suplidor, que es Geomundo, Geogas, escúcheme, que es una empresa de estos mismos dueños del barco, que se registraron en Inglaterra, y entonces decían que eran ingleses. Eso no era verdad. El negocio del gas propano estaba en manos de un solo suplidor para toda la República Dominicana durante más de 15 años, 20 años. ¿Y cuál es la situación actual? Ahora tenemos la libertad de comprarle a cualquier otro suplidor porque refinería tiene esa condición. El gas propano no hay ningún tipo de limitación. Pudo haber algún desajuste, gracias, pero no hay problema con el tema del gas propano. Es decir, que fue una falsa alarma todo lo que se... No, puede ser, porque puede ser que haya tema de flujo. Exacto. Tema de flujo. Sí, porque realmente iban a la estación y no encontraban el gas. Con un detalle muy importante, que la refinería dominicana de petróleo despacha por formulaciones que se hacen mensuales. Sí. O sea, si usted, imagínese, formuló, fíjese que fue a fin de un mes, mes de enero. Si usted formuló que usted iba a retirar, vamos a decir un número así, 30,000 toneladas de GLP. Y de buenas a primeras, el mes de enero, que tuvo 31 días, tuvo una sobredemanda y usted ahora quiere más GLP, de los 30, ya le despacharon las 30,000 toneladas, entonces la refinería no tiene en su inventario o en su ordenamiento para satisfacer esa sobredemanda. Ahora, la falta fue de la mayorista de gas propano que no hizo las previsiones. Finalmente, ya llega febrero y la nueva formulación sí entra en vigencia sin ningún tipo de limitaciones, y ese tema se da también para los combustibles líquidos. Se tiene que tener una formulación mensual, la cual la refinería regularmente cumple a satisfacción. Si no lo puede cumplir, lo anuncia y crea lo que ellos llaman un racionamiento, despachos racionados, que no en el gas propano ordinariamente
no abunda esa situación. Lo que pasa es que en la población, en la memoria histórica, está la situación de inestabilidad que se vivió durante el gobierno de Hipólito Mejía. ¿No existe esa posibilidad de que se repita la historia en este momento? El tema de Hipólito Mejía fue un problema de flujo de divisas. Cuando no se podía comprar, no había capacidad de compra. En este caso no es así. El país tiene suficientes divisas. Hay una condición muy específica de que el mercado no ha tenido ese desabastecimiento por esta razón, ni cuando en el 80 y en el 90, el desabastecimiento del 90, que fue una forma de Balaguer sacar los precios de los combustibles en los valores que estaban y llevarlos donde él le convenía, porque aquel era precio fijo, ni lo que sucedió en el 2003-2004. Ya ese tema no es recurrente. Sí, a veces hay problemas de desajuste por algunas razones. Una de ellas es que las condiciones atmosféricas retrasen la llegada de un barco. Entonces, nosotros somos ya, de manera principal, un mercado de productos terminados. Refinería solo maneja 29, 28, dicen que 32.000 barriles diarios en un mercado que está consumiendo 160, 180.000 barriles diarios. Mayoritariamente somos importadores y el único retraso que puede suceder es cuando alguna condición atmosférica se complique. Si usted se da cuenta, no es esa la razón de esta etapa porque no hay huracanes. Recordémonos aquel huracán sur. Pero dice Industria y Comercio en su comunicado el tema de estas condiciones climáticas. Habría que ver dónde serían las condiciones climáticas. Porque normalmente nosotros recibimos el combustible de Trinidad y Tobago. Okay. Ese es nuestro suplidor principal. El suplidor principal. ¿Y Venezuela? ¿Vende? Trinidad y Tobago es un gas propano, que es del gas natural que lo obtienen, que está mejor manejado por los ingleses en Trinidad y Tobago, no por los venezolanos. Venezuela ha tenido muchas limitaciones en su industria petrolera y no es un suplidor de República Dominicana. Aparte de esta situación que ya usted aclara que no hay desabastecimiento. Gracias. Quiero que recordar una situación que usted había denunciado en el 2023, que era la construcción ilegal en ese momento de diferentes bombas. ¿Todavía existe esa situación? Mire, el Ministerio de Industria y Comercio ha tenido todo un accionar en los últimos 4 o 5 años que ha procurado enfrentar la construcción de estaciones de combustibles ilegales. Lo que sucedió entre el 2011 y el 2017, 18, los empresarios del sector combustible entendían que para poder competir tenían que construir estaciones y no había autoridad que lo limitara. Ha habido una disminución significativa en ese aspecto. Ya en estos últimos 5 años, el Industria y Comercio tiene una política mucho más rígida en el término de permitir o no que una estación de servicio salga al mercado sin la debida autorización por parte de ellos y de los demás organismos que lo regulan. Así que las construcciones que se desarrollan en el país, en su generalidad, si la construyen sin cumplir con el ordenamiento, no la pueden abrir, porque la cierran. Eso es lo que está sucediendo. Juan, el tema del subsidio al combustible que hace el presidente, que hace el gobierno, eso es correcto, porque tiene ya casi 5 años con un combustible, un subsidio permanente. Para el presupuesto ahora del año 2025 son 10.000 millones de pesos que se están poniendo para subsidio de los combustibles. ¿Por qué? Bueno, mire, el subsidio a los combustibles es una herramienta que el presidente Luis Abinader ha usado para contener la inflación de manera principal. Recuérdese que el combustible es un componente importante en la inflación de República Dominicana y dejó de serlo. Impactante. Dejó de serlo cuando el presidente fijó los precios
localmente y generó una condición de estabilidad. Llegamos en muchas ocasiones, como ahora, que nosotros tenemos precios locales por debajo del precio, del precio internacional de los combustibles, sumado, claro está, a los impuestos locales. Y entonces nuestro mercado, nuestro aparato productivo se ha colocado como un mercado que le permite que nuestros productores puedan relativamente competir con otros productores de otros países. La verdad era que antes, cuando los precios internacionales de los combustibles se disparaban y nuestro combustible que tiene unos componentes impositivos muy altos, variaban, nuestro productor, no solamente de bienes, sino también de servicios, no podía competir con otros mercados y entonces había una disminución. Observe que en estos años que se ha mantenido el precio congelado de los combustibles localmente, ha habido un aumento de las exportaciones. No sé si se ha dado cuenta. Sí. Y que la inflación nuestra apenas llegó al 9.95 en un año. Después ha sido por debajo, estado en un dígito, mientras las demás economías se han disparado Ignacio, a dos dígitos de manera recurrente. Sí. Por lo tanto, la congelación de los precios de los combustibles es una tremenda herramienta para contener la inflación y conteniendo la inflación, entonces el Banco Central generó políticas de disminuir la tasa de referencia, que ahora está un poquito en peligro, pero esa fue la política durante todo el tiempo. Una pregunta, y si no tuvieran subsidiado esos combustibles, por ejemplo, la gasolina premium está a 300 pesos no, el galón. 290, 91,10. Ajá, ¿y le devuelven eso a uno? No, esos son 300 pesos, usted no va a buscar lo que le devuelven. Son 300 cerrados. Entonces, Juan Ignacio, si no tuviera ese subsidio que hace el gobierno, ¿a cómo estaría vendiéndose el galón de gasolina ahora, por ejemplo? Bueno, yo puedo decirle que el viernes debió haber subido, debió haber bajado 40 cheles la gasolina premium. 40 centavos. Debió haber subido 9,80 pesos la gasolina regular. 9 pesos, debió. 9,80 sí. Debió haber subido. 21,70 el gasoil regular, debió haber subido. Debió haber subido 21 pesos con 10 centavos el gasoil óptimo. Eso de no haber sido. Y el, y el gas propano, sí, que está usted preocupado, debió haber subido 29,40. Mientras tanto está subsidiado, controlado subsidiado. Ahí. Se ve frisado. El impacto del subsidio. Okay. Entonces, esos cálculos que le estoy dando son los que nuestra oficina hace toda la semana para dar seguimiento a los precios internacionales. Fíjese que la gasolina premium debió haber bajado 40 cheles. Sí, debió bajar, 40 cheles. El combustible que bajaría entonces, ¿de acuerdo? Entonces la otra, que era de mayor consumo, la regular, subió. Subiría. 9 pesos. Pero lo que más impacta son esos 21 pesos del gasoil. Del gasoil. 21,70. Sí. Que no lo aplicaron. Y del gas propano, que debió haber subido 29 que el gobierno lo tiene congelado ahí. Lo tiene congelado. Para que la gente no siente ese peso. Una de las promesas. Por eso esos subsidios se convierten en un instrumento de política macroeconómica para el país y mantiene al consumidor más o menos tranquilo en el mercado. Y lo coloca a competir con otros países, porque esos 21 pesos que dejó de subir, esos representan, imagínense, son unos 20 y pico centavos de dólar. Sí. Eso lo puede más o menos acercar a la condición de costo de otros productores de bienes y de servicios de otros mercados, y a eso hace que entonces que la exportación nuestra se mantengan en alza. Para el conocimiento de la población, ¿eso también es una estrategia gubernamental que se implementa en otros países? Sí, durante la pandemia, que fue una situación de crisis, acuérdense que el petróleo cayó a precios hundidos y luego comenzó a escalar de forma importante cuando llegó la guerra de Irak, de Ucrania,
de Ucrania, que los precios se dispararon de manera violenta. Muchos países adoptaron esa técnica de contener las variaciones de precios internacionales del combustible, aunque probablemente ya muchos no lo están siguiendo, pero Luis Abinader lo mantiene a la política que yo me uno, porque eso crea una condición sumamente importante para la producción agrícola, industrial y de servicios y de los servicios del país. Aunque yo soy de criterio que el diésel es un producto de riquezas, el cual debiéramos quitarle la mayor, o quitarle todos los impuestos, para que la industria entonces sí compita con otros países donde los impuestos no existen o existen una serie de impuestos que son diferentes. Por ejemplo, el mercado que nosotros tenemos a la vista y que somos su mayor, donde más exportamos Estados Unidos, y el precio, por ejemplo, hoy la gasolina ya, hoy la gasolina regular está a $3.15. Si usted la calcula con el precio de aquí, la gasolina, estoy hablando de la gasolina, está en el orden de casi $5 en República Dominicana. ¿Cuánto se paga de impuestos? $4 y pico, o sea, Casi 5. $4 y pico. Entonces nosotros estamos compitiendo con ellos, aunque allá en Estados Unidos el diésel, el gasoil, es más caro que la gasolina. Normalmente está 20 centavos. Tiene mayor consumo. No, lo que pasa es que el diésel es un producto que tiene más energía que la gasolina. Ok. Y realmente el combustible debiera venderse por lo que pesa, no por galones. Y el gasoil pesa más que la gasolina. Y al tener mayor peso tiene más energía. Y al tener más energía, su costo... Pero es un combustible frío. En todos los mercados el gasoil siempre es más caro que la gasolina. Aquí no. El componente impositivo Aquí la gasolina es más cara que el gasoil. Afecta y es más caliente. bastante el precio o los precios de los combustibles. Por concepto de un galón de gasolina, ¿cuánto paga un ciudadano únicamente en impuestos? El 34, 36%. ¿Por cada galón? Por cada galón. ¿Cuánto es eso? Si usted, bueno, pues acuérdense que los impuestos son variados. Sí, sí. Está la ley de hidrocarburos, están el selectivo al consumo, están los 2 pesos del transporte. Sí, que va... Hay una serie de que está el GAL, que es otra sinvergüencería que no debiera existir ahí. Pero Usted ha está... mencionado ya como 5 impuestos. 5 a un impuestos que solo van galón de cargados gasolina. Sí, pero si lo sumamos todo, Sí. eso en este momento es como el 35%. Estaremos hablando de 300 pesos que cuesta la premium. ¿Cuánto estaría de impuesto al gobierno? 90 y pico de pesos. 90 y pico. de pesos. 98 pesos. 98 pesos. Solo por concepto de Vaya usted a impuestos. ver. Impuestos. El gobierno ha prometido, y de hecho el presidente Luis Abinader durante su campaña promovía modificar precisamente la ley de hidrocarburos para abaratar los costos. ¿Está en posibilidades el gobierno dominicano de reducir la carga impositiva de los combustibles en el país? Sí, puede hacerlo. Eso es una disposición que el Congreso tiene que colaborar para que los recursos que deje de percibir sean buscados en otros renglones. Pero ya se ha en el propuesto caso, dos veces este proyecto en el de caso del modificación y se gasoil, queda dormido en el Congreso. en el caso del gasoil, resulta que este precio es relativo porque mientras se le da combustible exonerado a la zona franca, a las zonas industriales, a la Barrigol, por ejemplo, se le da casi 22 millones de galones de combustible exonerado, a las generadoras eléctricas ¿Por qué hay que exoneradas, darle todo eso combustible a porque Barrigol? son los contratos que ellos firmaron Sí. con el Congreso. Y al sector transporte también le dan Bueno, gasoil, ahí no es bajan que voy. el pasaje. ¿Quién finalmente está pagando el gasoil? Sí. Mire, el gasoil caro lo está pagando el ebanista, Ajá. el pequeño agricultor, El que vende coco. el pequeño agricultor, lo está pagando la ciudadanía, porque entonces lo toman como referencia para ajustar precios que no son así. Entonces ese aspecto que termina siendo, y voy a decir un número para que lo escuche bien, no representa ni el 19% del mercado nacional, porque el 81% del mercado nacional está exonerado. Entonces quitémosle... El 81%. Sí, señor, está ¿Materia de exonerado. combustible? Sí, señor. Ahí está Barrigol y todo eso. Todo el mundo está exonerado. Ok. Son nada más los pendejos son los que pagan los precios del gasoil caro. Ok. Los pendejos.
Entonces, simple y llanamente, el gobierno lo que tendría es despojarse de ese 19%, dárselo exonerado sin impuestos, no exonerado, a toda la población, y usted va a ver cómo el impacto de la sociedad va a bajar significativamente. Juan Isidro, muchísimas Mamá, gracias sí. por habernos acompañado, datos Muchos importantes a tomar en cuenta, sobre todo que podrían impactar bastante la vida de cada uno de nosotros como ciudadanos. Señores, gracias. Juan Ignacio sale buen nosotros. ministro de Industria y Comercio, ¿eh? Sí. Sale buen ministro. Bueno, vamos a ponderarlo en el proceso de los cambios. Señores, será hasta mañana.